Mis queridos hermanos, estamos muy contentos de estudiar la palabra de Dios en este día de reposo, día santo de nuestro Dios. Estamos estudiando cómo interpretar la Biblia. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y si les gusta, compartan. Recuerden que nosotros debemos predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Compartamos todo lo que entendemos de la palabra de Dios. Y para eso vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, venimos, Señor, a tus pies en tu día santo para estudiar tu santa palabra. Venimos, Señor, a tus pies pidiéndote el Espíritu Santo, pidiéndote que Él nos ilumine a comprender esta tu santa palabra y también, Señor, pidiéndote que en estos momentos difíciles, en estos momentos en que todo el mundo está en problemas de salud, pedimos que tu Espíritu Santo, que tú nos bendigas a todos los que estamos viendo este video, que nos bendigas en nuestra salud, en nuestro ánimo espiritual, en nuestras emociones, Señor, que tú seas la fuente de nuestra fortaleza. Gracias por todo, Señor, y te pedimos en especial por nuestros hijos. Bendíceles y cuídales, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Isaías 8:20 es el versículo de memoria. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo único que dice aquí es a la ley y al testimonio, a la ley, a la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, si no dijeren conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. Entonces todo tiene que ir a través del lente de la palabra de Dios. Y todos los conceptos como la tradición, la experiencia, la cultura, la razón, tienen que tener su filtro en la palabra de Dios. Y vamos a estudiar estos conceptos a través de esta palabra bendita. Primero, la tradición. Miren lo que dice la Biblia de la tradición. Marcos 7:9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidáis el mandamiento de Dios, lo que dice aquí en la Biblia para guardar, ¿qué cosa? Tu tradición. ¿Qué es una tradición? Miren lo que el diccionario define. Es la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación. Es lo que acostumbramos a hacer continuamente. Esa es la tradición. Y el problema de la tradición y la Biblia es: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. ¿Cómo? Miren el ejemplo, Marcos 7, 3 y 4. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Era una práctica normal, lavarse las manos. ¿Está bien lavarse las manos? Claro que sí. En estos tiempos de pandemia, eso es lo que debemos hacer. Pero ellos utilizaban eso para juzgar, para invalidar la palabra de Dios. ¿Cómo? Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Y luego Jesús les responde, Marcos 7, 6 y 7. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra. Es que hacían todo exteriormente, lo hacían de una forma para llamar la atención. Para llamar la atención. Y en cambio, ¿qué sucede? Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano honran enseñando como doctrinas mandamientos de qué calidad, de hombre. Todas estas tradiciones habían hecho para no enseñar lo que dice la Biblia. Y ellos enseñaban como doctrinas bíblicas. ¿Qué cosas? Los mandamientos de los hombres. Otro ejemplo, Marcos 7:10. ¿Qué hacían? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que está en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y en otra parte de la Biblia dice, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Eso está en la Biblia. Pero a causa de sus tradiciones, pero interpretando mal la Biblia para hacer mandamientos de hombres, ¿qué hicieron ellos? Miren, Marcos 7, 11 al 12. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. Han torcido lo que dice la Biblia. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y ustedes ¿qué han hecho por tradición? Como mandamiento humano han dicho, ok, los ancianitos van a ser corbán. ¿Y qué significa corbán? Los vamos a dedicar a Dios, y como están dedicados a Dios, yo ya no tengo que cuidarles. Y esa era una tradición. Entonces invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ese era el peligro de las tradiciones, que no estén reflejando lo que dice la palabra de Dios. Entonces la tradición se mide ¿con qué? Con lo que dice la Biblia. ¿Está bien o está mal? En este caso de los judíos estaba mal, y por eso Dios les dice, cuidado con esas prácticas, las tradiciones. En segundo lugar, la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Hecho de haber sentido, conocido o presenciado a alguien algo. La experiencia es lo que nosotros acumulamos durante todo el tiempo y la ganamos con lo que hacemos. Ganamos experiencia con lo que estudiamos, con lo que practicamos y con lo que hacemos frecuentemente. Y la experiencia es buena, porque sin experiencia no se puede hacer nada. Especialmente en la vida cristiana. A veces alcanzamos una experiencia increíble, como en este caso, Tito 3, 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios se manifestó y nos salvó no por lo que somos, no por nuestras justicias, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él ha hecho su trabajo en nosotros. Miren qué experiencia cristiana. Pero a veces hasta la experiencia cristiana puede corromperse. Miren lo que dice 2 Corintios 11:3. Pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tengo miedo, dice el apóstol, de que tu experiencia cristiana, que es tan hermosa, tan linda, tan bella, de esa experiencia cristiana se corrompa. Se corrompa. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como el fariseo y el publicano. El fariseo, oh, gracias te doy Dios porque no soy como él, soy cristiano, pero no soy como él. Mi cristianismo es superior. Mi cristianismo es bueno. Mi cristianismo es lo que me va a llevar hacia la patria celestial, no como él. No como el cuidado, dice, cuidado que tus sentidos, cuidado que Satanás pervierta tu experiencia cristiana, cuidado que él logre hacer lo siguiente, Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuidado que ignores, dice, cuidado que ignores que solamente el encuentro con Dios, que solamente una experiencia que está ligada al amor de Dios va a ayudarte a continuar y a continuar con esa experiencia. Cuidado que tu experiencia se malogre. Tengan mucho cuidado acerca de eso. Entonces Deuteronomio 4:9 por eso nos aconseja: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Guarda tu alma con diligencia. No te olvides lo que Dios ha hecho por ti aquí al estudiar tu Biblia. No te olvides de eso. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a tus hijas de tus hijos. Haz que tu experiencia sea real. Entonces, la experiencia de fe es una obra de Dios y nada más que de Dios. Tenemos que tener cuidado de que nuestra experiencia se degenere, se entibie o se agote. Luego tenemos la cultura. ¿Qué es la cultura? Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. En una época o grupo social. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros tenemos, donde vivimos, es cultura. Es cultura. Todo el avance científico, el avance de conocimientos, el avance de nuestros trabajos, de nuestras relaciones, todo es cultura. ¿Y cómo debemos vivir en la cultura? ¿Cómo debemos vivir en la cultura? Miren lo que dice 1 Juan 2:15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El consejo bíblico es: no améis al mundo. Estamos dentro de la cultura, estamos dentro de un medio social y Dios nos dice: no améis ese medio social más que a Dios. ¿Cómo debemos vivir en nuestra cultura con esto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo es esto en la realidad? En la vida práctica, ¿cómo se logra esto?
Daniel y sus amigos nos enseñan cómo realmente es esto en una vida práctica. Miren lo que pasó en primer lugar. Daniel 1:8. ¿Qué hay que hacer cuando estamos o dónde estamos? Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En primer lugar, debemos proponer en nuestro corazón, debemos decidir. Y Daniel estaba en una cultura de esclavitud. Daniel había salido de una cultura cristiana a un medio de esclavitud, y él estaba en ese medio, y por mandato del rey él debía asimilarse a esa cultura. Pero lo primero que él hizo es que decidió en su corazón, y eso es lo primero que tenemos que hacer cuando no amamos al mundo. ¿Qué cosa? Decidir ser buen cristiano. Decidir ser buen cristiano. Después que decido ser buen cristiano, ¿qué debo hacer? He decidido ser buen cristiano, ¿qué es lo que debo hacer? Miren lo que dice Daniel 1, 9, 17. El versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿De quién es el trabajo para que yo esté bien aquí? En mi cultura, en mi ambiente, en mi trabajo. ¿De quién es el trabajo? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. A estos 4 muchachos, ¿quién les dio? ¿Quién les dio? Dios. Entonces, si he decidido ser buen cristiano, lo segundo es que depender completamente de Dios, porque Él es el que nos ayuda. Dios puso en gracia a Daniel. Dios les dio a estos muchachos inteligencia. ¿Por qué? Porque decidieron ser buenos cristianos. Lo segundo entonces es, hay que depender completamente de Dios. Y toda la historia de Daniel nos dice y nos muestra cómo ellos dependieron completamente de Dios. Y vamos a ver la tercera cosa importante. Daniel 1, 11 y 12. Miren lo que dice. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. La tercera cosa importante que tenemos que hacer es decir, hablar, expresar, declarar nuestra creencia. Yo creo en esto. Estamos en el mundo, no amamos al mundo, entonces estamos en este medio. Lo que tenemos que hacer es que todos sepan quién soy. ¿Quién soy? Yo. Entonces, expresar lo que creemos. Entonces dijo Daniel: te ruego que hagas, te ruego, esto es lo que tengo que hacer. Decir y declarar. Otra cosa importante acerca de no améis al mundo, cómo es lo práctico de no amar al mundo, está en Daniel 1:19. Miren lo que dice. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Cómo fueron hallados ellos? ¿Cómo vivieron ellos allá? No fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, etcétera, etcétera. Eran, ¿qué cosa? Los mejores de su comunidad. Es que nosotros debemos ser, ¿qué cosa? Los mejores de la comunidad. Ya, no somos de este mundo.
Nosotros pertenecemos a la patria celestial, ahí está nuestro mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero que nosotros tenemos que vivir siendo los mejores de donde estamos. Y la última cosa importante, que es importantísima. ¿Por qué vivimos aquí en este mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de un cristiano para vivir en este mundo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Por qué? Miren lo que dice Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Qué reconoció Nabucodonosor? Oh, ellos sirven ¿a quién? A Dios. Predicaron el evangelio con su ejemplo, fueron luz para este rey. Entonces, ser una luz para otros, eso es lo que debemos hacer aquí en el mundo. No améis este mundo. Lo que tenemos que hacer es decidir ser buenos cristianos, depender completamente de Dios, expresar lo que creemos, ser los mejores de la comunidad y ser una luz para otros. Eso es lo que debemos hacer en nuestra cultura y eso es lo que la Biblia nos pide que hagamos. En el caso de estos jóvenes, miren lo que es increíble. Fueron una luz para el rey. ¿Por qué? Que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, porque confiaron en Dios y que no cumplieron el edicto del rey. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Otra cosa importante de nuestra vida aquí es la razón. ¿Qué es la razón? Facultad de discurrir. Es la facultad que Dios nos ha dado de pensar, de decidir entre el bien y el mal, decidir qué es lo que vamos a seguir. Y eso es importante. Y Dios, Jesucristo, lo demostró haciendo preguntas. Por ejemplo, Mateo 17:25, Él dijo: y al entrar Él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Piensa. Haz uso de tu facultad de razonar. ¿Qué te parece? Y otra pregunta importante: los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Piensa. ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Qué es lo que pedía Dios siempre? Piense. Es que Dios nunca nos obliga, siempre nos ha hecho pensar. Y la salvación es esa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Tanto nos ha amado que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, dice, tienes esta oportunidad, piensa. La paga del pecado es muerte. Pero aquí la oportunidad que Dios nos está dando mediante Jesucristo es vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Decidir. Por eso dice el versículo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Piensa y decide. ¿Qué te conviene? ¿Qué te conviene? Qué importante la decisión. Pero a veces usamos mal la decisión. A veces usamos mal la decisión, aunque creemos en Dios. Miren lo que pasó en Romanos 1:21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios. ¿Qué pasa a veces con nosotros, con nuestra vida cristiana? ¿Qué pasa con nosotros? Conocemos a Dios, conocemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? A veces
No le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué cosa? Necios. ¿Qué problema para el cristiano? ¿Qué problema? Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, entonces debemos estudiar la Biblia para profundizar ese conocimiento de Dios, para encontrarnos todos los días con Dios, para que nuestra experiencia cristiana crezca, crezca y crezca, para pedirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Esa debería ser nuestra forma de acercarnos a Dios. Pero a veces, ¿cómo nos acercamos a Dios? A veces, ¿cómo nos acercamos a la Biblia? A veces sin orar, a veces buscamos cosas. Voy a buscar qué es lo que la Biblia dice de esto, qué es lo que la Biblia dice de este otro, qué dicen estos comentaristas, qué dicen estos otros comentaristas, qué dice la cultura, qué dice la tradición, qué dicen todas esas situaciones. Y entonces como dice aquí, nos envanecemos en nuestros razonamientos y comenzamos a ¿qué? A perdernos y a perder nuestra vida espiritual pura. Cuidado, cuidado, dice. Por eso, si perdemos eso, llegamos a este punto a veces. Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y nosotros escuchamos en las noticias, vemos a cristianos que han tenido este problema. Ya no creen más en Dios. Y luego que se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. El resultado de eso. Pero gracias a Dios, nosotros podemos ir a la Biblia para adquirir sabiduría, para adquirir conocimiento de quién, de nuestro Dios. Así como dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, debemos creer que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, que sin Dios no podemos hacer nada. Luego tenemos aquí finalmente la Biblia. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús de la Biblia? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué cosa? Verdad. ¿Qué es la verdad? La Santa Biblia. Nada más que la Santa Biblia. Pero a veces tenemos problemas con la Biblia. Tenemos problemas con la Biblia, con Jesucristo, no sé, muchos problemas. A veces no creemos. Como les pasó a los judíos, Juan 5:46-47. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Dudaban de Jesús. ¿Por qué? Porque no conocían lo que dice qué cosa, la Biblia. ¿Y qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por mí. Y si encontramos a Jesucristo, ¿qué es lo que sucede con nuestra vida? Juan 7:38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva. Si creemos en Jesucristo, si creemos todo lo que dice la Biblia, si nos acercamos
acercamos a la Biblia como la fuente de nuestra comunión con Dios, de nuestro deseo de estar cerca de Dios, entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Mis hermanos, ¿cómo nos acercamos a la Biblia? ¿Qué creemos de la Biblia? Que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a estudiar esta santa palabra para acercarnos a Él. Que Dios nos cuide, mis hermanos.